sesión número 44 del jueves 14 de julio, la Sala de la Cámara de Diputados analizó el proyecto de ley presentado por el Gobierno que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad. Luego procedió a la votación de la iniciativa propuesta por un grupo de diputados que pretende modificar la ley sobre sociedades anónimas en el sentido de perfeccionar los mecanismos que en ellas se establecen en beneficio de los cuerpos de bomberos de Chile. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor Fuad Chaín. Diputado. ¿Ya fue? Tiene la palabra el diputado Chaín. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, a todas las señoras y señores diputados de esta honorable sala. En representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar el proyecto que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad, el cual consta de 3 artículos permanentes y 7 disposiciones transitorias. La idea matriz del proyecto consiste en efectuar diversas modificaciones legales con el objetivo de aumentar la productividad del país por medio de la profundización del sistema financiero, de manera de facilitar las transacciones, expandir las posibilidades de financiamiento y reducir su costo, haciendo más eficiente el sistema de pagos. En segundo lugar, la promoción de las exportaciones de servicios para diversificar la economía hacia nuevos sectores intensivos en capital humano y orientados hacia los mercados externos. El proyecto de ley contiene 3 artículos permanentes y 7 transitorios, como lo hemos dicho, que introducen modificaciones a 12 cuerpos legales distintos. Primero, modificación al artículo 1 del decreto ley número 824 de 1974 del Ministerio de Hacienda, que contiene la ley sobre impuesto a la renta, con el fin de facilitar la instalación de custodios internacionales en Chile y el fomento de la exportación de servicios. A. Regulación para facilitar la instalación de custodios internacionales. B. Regulación para el fomento de exportación de servicios, con el fin de establecer mecanismos que eviten la doble tributación. La segunda norma modificada es una modificación al numeral 25 del artículo 1 de la ley 20.780, que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario para ajustar el artículo 41A de la ley sobre impuesto a la renta a partir del año 2017. A través de esta modificación se replica en el texto vigente a partir del año 2017 el cambio efectuado al artículo 41A de la ley sobre impuesto a la renta. Tercero, modificación al decreto ley número 825 del año 1974 del Ministerio de Hacienda sobre impuesto a las ventas y servicios para fomentar las exportaciones de servicios. Esta es una modificación a la ley del IVA, que lo que hace el artículo 2 de este proyecto es modificar el número 16 de la letra E del artículo 12, ampliando el concepto de exportación de servicios, incluyendo como tales a aquellos que involucran el traslado de personas al territorio de otros países para la prestación de los mismos. Cuarto, modificaciones a la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura para facilitar la cesión y ejecución de las facturas. Las modificaciones propuestas en el artículo 4 de la presente ley tienen por objetivo reducir el costo del capital de trabajo de las empresas vía factoring. Es decir, se modifica la norma que le otorgaba el mérito ejecutivo a la copia de la factura para hacerla más eficaz y reducir sus costos de transacción. Quinto, modificaciones al decreto ley número 3.500 de 1980 del nuevo Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece un nuevo sistema de pensiones incorporando nuevas alternativas de inversión para los fondos de pensiones. En consideración a lo señalado, el artículo 5 del presente proyecto de ley propone incorporar nuevas alternativas de inversión para los fondos de pensiones, estableciendo los debidos resguardos respecto al riesgo asumido. Básicamente, en esta modificación lo que se hace es permitir
que los fondos de pensiones puedan ser invertidos directamente en proyectos de infraestructura. 6. Modificación a la ley número 19.728, que establece un seguro de desempleo con el fin de hacer extensivas las modificaciones incorporadas en el decreto ley 3.500 a los fondos de cesantía. La ley 19.728, que establece un seguro de desempleo, contempla que los fondos de cesantía se pueden invertir en los instrumentos financieros que el decreto ley 3.500 autoriza para los fondos de pensiones. En atención a lo anterior, el artículo 6 del proyecto de ley propone, en primer término, permitir la inversión del Fondo de Cesantía Solidario en los nuevos activos alternativos que se están autorizando a través de la letra N, inciso segundo del artículo 45 de la ley 3.500. Es decir, tanto los fondos de pensiones como los fondos de cesantía van a poder invertirse directamente en proyectos de infraestructura. 7. Modificación a la ley 18.840, orgánica constitucional del Banco Central, para reconocer las infraestructuras de pago en el exterior. Las modificaciones propuestas respecto a la ley 18.840 buscan asegurar que los agentes locales puedan utilizar las infraestructuras de pago en el exterior sin trabas. Ello permitiría una reducción significativa en los costos de las transacciones en moneda extranjera, aumentando la eficiencia del sistema financiero como un todo, incrementando la competencia y reduciendo consecuencialmente los costos de financiamiento. 8ª modificación. Modificación a la ley 20.345 sobre el sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros, a fin de sustraer de su ámbito de aplicación aquellos sistemas de pago autorizados, reconocidos y regulados por el Banco Central de Chile. El artículo 8 de la presente ley modifica la ley 20.345. De este modo, se precisa que esta ley no se aplicará a aquellos sistemas de pago que sean autorizados o creados por el Banco Central de Chile, de conformidad con el nuevo numeral 8 del artículo 35 de su ley orgánica, los que quedarán sujetos a la reglamentación que imparta el Instituto Emisor. La normativa de la ley 20.345 tampoco se aplicará a los sistemas establecidos en el extranjero que el Banco Central de Chile reconozca de acuerdo a la modificación recientemente precitada. 9. Modificación a la ley 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores, para la constitución y realización más expedita y eficaz de las garantías constituidas sobre valores depositados en empresas de valores y custodios. Mediante el artículo 9 de la presente ley, se modifica la ley 18.876 con el fin de perfeccionar la normativa aplicable a la Constitución y realización de las garantías sobre valores depositados en empresas de depósito y custodia de valores, a fin de incorporar mecanismos eficaces, expeditos y seguros que faciliten el otorgamiento de cauciones para garantizar las transacciones financieras de diversa índole que realizan los actores del sistema financiero. Ello, a su vez, permitirá aumentar la liquidez de estos instrumentos financieros y con eso se reducirán sus costos. 10. Modificaciones al decreto con fuerza de ley número 251 de 1991 del Ministerio de Hacienda sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio, para diversificar las inversiones de compañías de seguro. El artículo 10 del proyecto de ley modifica la regulación de las compañías de seguro con el objeto de promover una mayor diversificación y liquidez del portafolio de inversiones de dichas compañías, permitiéndole acceder a mejores retornos, los que se espera se traduzcan en una mejor oferta de pensiones por parte de la aseguradora. Presidente, mire, le pediría que si usted puedan parar la conversación y el ministro con la diputada Vallejos también, porque es difícil dar el informe en esas condiciones. Te lo agradecería mucho. 11. Modificación al artículo 111 del decreto con fuerza de ley número 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones para eximir del permiso de la Dirección de Obras Municipales a la construcción de instalaciones del Banco Central de Chile que se indican. El artículo 11 del presente proyecto de ley modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, incluyendo dentro de las instituciones eximidas de los permisos de inspecciones previstas en el inciso 4 del actual artículo 116, a la construcción, reparación, alteración, ampliación y demolición de las instalaciones del Banco Central de Chile. Ello en atención a la importancia de la reserva de la información asociada a los antecedentes técnicos de los recintos, evitando de esta forma posibles vulneraciones o ataques a la seguridad física de los mismos. 12.
Modificaciones al decreto ley número 1123 del año 1975, que sustituye unidad monetaria para suprimir las denominaciones de monedas de 1 peso y 5 pesos y ampliar las alternativas de composición de metales de las monedas de curso legal. El artículo 12 del proyecto de ley tiene por objeto modificar el decreto ley número 1123 del año 1975 del Ministerio de Hacienda, que sustituye la unidad monetaria con la finalidad de suprimir las denominaciones de 1 peso y 5 pesos de las monedas de curso legal en Chile. 13. Otras disposiciones. Finalmente, el proyecto de ley contempla una serie de disposiciones transitorias a fin de diferir la entrada en vigencia de algunas de estas medidas y asegurar otras condiciones necesarias para su efectiva y oportuna implementación. Antecedentes presupuestarios y financieros. El informe financiero número 55 del 10 de mayo de 2016 indica que se ha estimado que los efectos directos del proyecto de ley sobre las finanzas públicas son aquellos derivados de las modificaciones al decreto ley número 824 sobre ley de impuesto a la renta y el decreto ley número 825 sobre impuesto a las ventas y servicios. Respecto del decreto ley número 824, las medidas que tienen efecto expresado en pesos es de 205.000 millones y que serían las siguientes. 1. Establecimiento de mecanismos para evitar la doble tributación, permitiendo que todos los exportadores de servicios, más allá de asesorías técnicas y prestaciones similares, accedan al beneficio de la ley de impuesto a la renta para imputar como crédito los impuestos directos pagados en el exterior, generando una menor recaudación por el orden de los 3.053 millones de pesos. 2. Eliminación del incremento del impuesto adicional al software y a los servicios de ingeniería pagados a empresas relacionadas en el exterior, aplicándose las normas de precio de transferencia, generando una menor recaudación por 17.182 millones de pesos. Le pido a los diputados que por favor hablen más bajito para no interrumpir el relato. Ampliación de la exención del impuesto adicional a las sumas pagadas en el exterior por concepto de trabajos y servicios de ingeniería o técnicos, siempre que sean utilizados para una exportación de bienes o servicios desde Chile, generando una menor recaudación por 4.884 millones de pesos. Todo lo anterior totaliza un efecto neto de menor recaudación de 25.119 millones de pesos del año 2015. Respecto al decreto ley 824, la medida que tendría efecto es la ampliación de la definición de los servicios de exportación para que más servicios puedan acceder al beneficio de la exención del pago de IVA cuando se exporten. Sin embargo, esta resulta imposible de cuantificar, por cuanto la modalidad de suministro de servicios susceptibles de beneficiarse se caracteriza por el desplazamiento de personas al extranjero para hacer la prestación, y esta información no está disponible. Durante el debate se escuchó a las siguientes autoridades, personas y organizaciones. Del Ministerio de Hacienda asistió el ministro Rodrigo Valdés, el subsecretario Alejandro Mico, la coordinadora de Mercado de Capitales, la señora Bernadita Piedrabuena, también asistió el asesor de la subsecretaría, don Rodrigo Aranda, la abogada del Mercado de Capitales, Francisca Lyon, y la asesora legislativa Macarena Lobos. También asistió el superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías, el superintendente de valores y seguros, don Carlos Pavés, el director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza. Además de la CPC, asistió la directora ejecutiva de la Comisión de Productividad, la señora Joana Davidovich, de la Asociación de FPS, el gerente de estudios, don Roberto Fuentes, de la Comisión Nacional de Productividad, don Rafael Perguán, de la SOFOFA asistió el gerente de Políticas Públicas y Desarrollo, don Marco Antonio González, y el gerente internacional, don Manuel José Prieto. De la Asociación de Aseguradores de Chile asistió su vicepresidente, don Jorge Claud, y el abogado señor Francisco Cerqueira.
En consideración al mérito del proyecto, es que la Comisión de Hacienda recomienda su aprobación por la honorable sala. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Chahín. Le reitero las excusas por haber interrumpido su... Le doy tiempo para que lo piense y evalúe. Es que durmió mal, parece, presidente. Le ofrezco la palabra, abriendo el debate, al diputado señor Silva. Gracias, presidente. Lo dijimos en la Comisión de Hacienda por su intermedio al ministro. Es un agrado que el Gobierno en algún tema quiera hablar de productividad y retomar senda de crecimiento. Y nos parece en ese sentido positivo. Nos parece positivo. Tan positivo nos parece que nuestra decisión fue, más que dedicarnos a hacer cambios en este proyecto, a animar al Ejecutivo a avanzar lo más rápido posible. Hay que plantear y reconocer que el tema de la productividad va a ser un factor fundamental en la manera que los países progresen hacia el futuro. Durante mucho tiempo la idea era poner foco en mejorar la capacidad o la cantidad de recursos humanos o de personas que pudieran trabajar o la cantidad de capital que se pudiera acumular. Pero el desafío que enfrenta Chile y el mundo no se limita a eso, sino que se limita a cómo podemos, a través de más innovación, de más creatividad, de mejores esfuerzos, hacer más con lo que tenemos hoy día. Y ese esfuerzo nos convida y nos llama a trabajar en materia de productividad. Por lo tanto, a nosotros nos parece positivo ese enfoque y vamos a apoyar con todo entusiasmo las medidas que en esto se tomen. En este mismo ámbito se han tomado ciertas decisiones y se han puesto muchas propuestas en la mesa para debatir. Voy a identificar al menos 3. La Comisión de Productividad, dirigida por Joe Ramos, hizo un conjunto de propuestas muy relevantes. Son muy pocas las que se recogen todavía en este proyecto y por lo tanto queda mucho más por hacer, mucho más para aumentar la productividad. En segundo lugar, tanto la CUT como la CPC y la SOFOFA plantearon medidas para mejorar la productividad. El debate se está empezando y requiere incorporarse más elementos todavía. En tercer lugar, el propio Gobierno lo que hizo fue que sintetizó medidas para mejorar la productividad, algunas de las cuales las tradujo en este proyecto de ley. ¿Qué quiero decir con esto, presidente? Hablar de productividad a través de este proyecto de ley es solamente iniciar una discusión. No termina con este proyecto de ley que establece ciertas medidas para impulsar la productividad. Queda demasiado por hacer. Son demasiados los caminos que se plantean. Presidente, se me ocurre una idea. ¿Usted cree que sería bueno pedirle al diputado Chahín que aplique el mismo criterio que él exigía o no? ¿Qué opina usted, presidente? Concuerdo absolutamente con usted. ¿Qué le parece que le pida a usted al diputado Chahín que no sea tan... perdón que lo diga, lo haré con una cosa y practicar otra, porque eso lo haré con la misma tranquilidad y prudencia que lo hice hace un momento atrás. Diputado ¿cierto? Chahín, por favor. Sí, porque se transforma en una práctica normal, ¿no? Entonces, diputado Silva, tiene usted la palabra. muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, yo decía, y para que volver atrás, la productividad es un factor muy importante y este proyecto tiene medidas positivas, pero pretender que se agoten en esto sería un error y por eso nosotros invitamos al ministro, por su intermedio, a que este sea el punto de partida de un trabajo en la productividad. La productividad requiere mucho más que las medidas que están contenidas en este proyecto de ley y que se refiere a modificaciones a la ley de la renta, que se refiere a modificaciones sobre el impuesto de venta y servicios, que se refiere a modificaciones sobre las inversiones en el sistema de pensiones, que se refiere a modificaciones sobre transferencia y mérito de las facturas, sobre otros aspectos como las inversiones del Fondo de Cesantía y Sistema Solidario, sobre las normas del Banco Central, sobre la manera de acuñar monedas en las monedas de peso e inferiores a 10 pesos, y sobre distintas medidas. Bien, ministro, por su intermedio tiene nuestro apoyo en este proyecto, pero el país necesita mucho más que eso en materia de productividad. Y déjeme señalar lo siguiente. Presidente, ¿sirve mejorar la productividad si al mismo tiempo se le está dando golpe tras golpe a la economía? Presidente, sirve muy poco. Sirve muy poco. Sirve muy poco
que lo que pasa es que me tengo que dirigir al ministro a través suyo, no es que le quiera echar la culpa al presidente. No, lo que pasa es que como hacía una consulta, yo pensé que usted pensaba que yo se iba a responder, pero la puede respondió contestar. usted mismo. Y yo creo que podemos coincidir que medidas para fomentar la productividad en una economía con malas reformas que la afectan y la deterioran sirve poco. Y en vez de preguntárselo, se lo digo. El ministro nos dijo antes de ayer que Chile crece menos este año y las proyecciones son que el próximo crece menos. Entonces, no basta con tratar de aumentar un poquitito la productividad si la economía se cae. No basta con mejoras pequeñas en la productividad si no hay pega. No basta con mejoras en la productividad si hay incertidumbre. No basta con mejoras en la productividad si es que hay reformas laborales que hacen que se pierdan trabajos. No basta con mejoras pequeñas en la productividad si no se aborda el problema de fondo, que es que se está gastando mucha plata pública que no tenemos. ¿Qué quisiera decir con esto, presidente? Apoyamos al ministro y al gobierno en este proyecto, pero lo invitamos y lo desafiamos a hacer mucho más. ¿Qué significa hacer mucho más? Significa, ministro, por su intermedio, retomar la agenda de concesiones de obras de infraestructura, de hospitales y de otras medidas para que Chile vuelva a tener un nuevo impulso. Significa identificar los 100 o los 200 proyectos de inversión que están detenidos y que hay que acelerar para que el país crezca. Significa identificar cuáles son los 50 o los 100 temas donde hay trabas para permisos que tienen que obtener los emprendedores para que Chile avance. Eso significa avanzar. Significa buscar formas de facilitar la contratación laboral de los jóvenes, de los adultos mayores y de las mujeres. Eso significa avanzar en productividad y en crecimiento. Y por último, presidente, certeza. Certeza, presidente. ¿De qué sirve la productividad cuando el gobierno de la presidenta Bachelet le dice al país y a los inversionistas internacionales: no sabemos qué reglas del juego vamos a tener para Chile? No sabemos porque queremos constitución nueva. No sabemos. Y la presidenta dice que para ella el derecho de propiedad no es lo más importante. De hecho, dijo que el derecho a la vida no era lo más importante. Hay incertidumbre, no se sabe cuáles son las reglas. Por eso, nosotros queremos apoyar la tarea que está haciendo el ministro de volver las decisiones hacia el sentido común. Y el sentido común significa que el país vuelva a crecer. ¿Por qué? Porque cuando vuelve a crecer hay más trabajo. Cuando hay más trabajo hay menos desigualdad y hay un ambiente para generar más productividad y más creatividad y más innovación. El espíritu de este proyecto es una gota muy aislada en un gobierno que apunta totalmente para otro camino. Y ojalá que este proyecto lo que haga es ayudar a enrielar al gobierno hacia el camino correcto, de reformas que conduzcan al país hacia mayor progreso, con un buen diálogo político y también avanzando en conjunto con la oposición. Termino, presidente, señalando que a raíz de todas las crisis que hemos visto en los últimos días y horas, en Gendarmería, en otros órganos del Estado, se nos quedó un tema pendiente, que es la productividad del Estado. Los chilenos tienen derecho a que cada peso público se gaste bien. Cada peso de los impuestos que se pagan por comprar pan, por comprar una bebida, por subirse al transporte, al Transantiago, se gaste con un celo y con un cuidado como lo hace cualquier familia de clase media o de esfuerzo en Chile. Y en eso, por su intermedio, presidente, invitamos al ministro a avanzar en una agenda de productividad, de modernización y de eficiencia del Estado. Porque el Chile hoy y su Estado se quedó sin plata, porque como Chile está creciendo menos y la plata se ha gastado mal, hay que tomar decisiones urgentes. Termino señalando, presidente, que la UDI apoya este proyecto porque las medidas que acá se plantean son correctas. Señalamos también que no son la panacea ni van a resolver y hacer que Chile vuelva a crecer. Para eso lo que se necesita son otras cosas. Se necesita terminar un proceso de incertidumbre constitucional, avanzar con medidas que apoyen a los emprendedores y a los innovadores,
mejorar la forma de incorporar al mundo del trabajo a los jóvenes, a los adultos mayores y a las mujeres, y por último, avanzar con convicción y sin miedo en una modernización e innovación en el Estado para que la plata del bolsillo de las familias de clase media que pagan impuestos se gaste como los chilenos se merecen. He dicho, presidente. Muy bien. Gracias, diputado Silva. Le ofrezco la palabra al diputado José Miguel Ortiz. Señor presidente, señor vicepresidente de la Cámara, prosecretario de nuestra corporación, señor ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, colegas diputadas y diputados presentes en la sala. La instancia de la Cámara de Diputados es precisamente para ver a lo menos dos enfoques. Hemos escuchado a un representante de la UDI, titular de Hacienda mucho tiempo, en el cual somos colegas, y siempre sucede lo que corresponde. Él tiene una visión de país, él tiene una visión de economía, él tiene una visión desde el punto de vista que el Estado hay que achicarlo cada vez más. Yo tengo otra visión. Tengo la visión en que de verdad debe aumentarse el gasto social, pero también he sido muy transparente, muy claro y muy serio que obviamente que los aumentos tienen que ser con ingresos permanentes. Comienzo diciendo esto porque de repente es por eso que estamos tan desprestigiados los políticos. Los tips son en función en qué podemos criticar. No se recuerdan que en la vida, y especialmente nosotros como poder de Estado, tenemos la responsabilidad de ser serio y objetivo y tratar de legislar lo mejor para el país. ¿Por qué reitero esto? Aquí nos ha dicho que la Presidenta de la República, hará unos 4 meses atrás, dio a conocer una agenda que tiene que ver con el tema de inversión y productividad, íntimamente ligados a los dos ministerios. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía. Este es uno de los proyectos que tiene que ver con productividad, que modifica diversos cuerpos legales, que son muy importantes desde el punto de vista económico, pero también hay que reconocer el rol y el papel de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este proyecto? Algo que todo el país lo sabe. No es casualidad que el crecimiento económico y con seriedad y responsabilidad, los dijo el ministro de Hacienda este lunes en la Comisión Mixta de Presupuesto, que estamos bajo el 2%. Pero también quiero recordar que el precio del cobre, que está 100 picadas hacia abajo, cada centavo de dólar que baja, en el año son 50 millones de dólares menos de ingresos. Pero hay que ver cómo mejoramos eso, cómo avanzamos en el camino corresponde, que hagamos justicia social. ¿Por qué se los digo con tanta fuerza? Este esquema de productividad dijeron algunas partes, pero no dijeron las modificaciones reales y efectivas que van a ayudar a que haya mayor inversión y mayor crecimiento. Y quiero explicitarlo esto para que quede en la historia fidedigna de la ley, de este proyecto de ley. Pero antes de eso, quiero recordar que en paralelo está en la Comisión de Hacienda del Senado un proyecto muy importante, que es el tema de infraestructura, que es un fondo de 9.000 millones de dólares, precisamente en función de que sea parte del desarrollo de nuestro país. ¿Cuál es el tema de este proyecto de ley? Todos sabemos que la economía mundial ha transitado hacia una nueva fase, caracterizada por la reducción de los precios de las materias primas y un menor crecimiento de las llamadas economías emergentes. Obviamente que esto ha afectado a Chile en su crecimiento. Obvio, no somos una isla en el mundo. Este país nos sentimos orgullosos de ser una nación tan pequeña, 17, 18 millones de habitantes, pero que tenemos acuerdos comerciales, tratados comerciales con prácticamente el 80% de los países del mundo. ¿Qué ha significado esto? Hay que mejorarlo. Para esto se requiere un trabajo constante y hay que desplegar un conjunto amplio de medidas. Este proyecto
tiene dos objetivos principales. En primer lugar, la profundización del sistema financiero, de manera de facilitar las transacciones, expandir las posibilidades de financiamiento y reducir sus costos, haciendo más eficiente el sistema de pago. La promoción de las exportaciones de servicios para diversificar la economía hacia nuevos sectores intensivos en capital humano y orientados hacia los mercados externos. Estas medidas son lo siguiente. En primer lugar, o letra A, reducir las trabas para la instalación en Chile de custodios internacionales y aumentar la liquidez de los instrumentos de renta fija emitidos localmente. Esto va a significar una serie de modificaciones, especialmente a la ley que tiene que ver sobre impuesto a la renta y varios decretos también que tienen que ver con esta materia. En letra B, establecer un plazo máximo de acuse de recibo de la copia de la factura, luego de la cual ésta se entenderá cedible irrevocablemente. ¿Cuál es el sentido de esta modificación? Es fomentar el factoring y facilitar el acceso y mejorar las condiciones de financiamiento de las pymes. ¿Qué manera que ser importante? Actualizar la regulación de los fondos de pensiones con el objeto de diversificar su portafolio. Se busca incorporar nuevas alternativas de inversión para los fondos de pensiones que les permitan obtener mejores combinaciones de riesgo y retorno y con ello mejorar las pensiones de los afiliados al sistema. Por otro lado, está reconocer las infraestructuras de pago en el exterior para disminuir los costos de las transacciones en moneda extranjera en el exterior. Simplificar la constitución de garantías sobre valores depositados en custodios de manera de aumentar su liquidez y con ello reducir su costo. Aquí hay una parte que quiero dar varias explicaciones. En este proyecto de ley se le da la posibilidad de ampliar las posibilidades de inversión de las compañías de seguro en el exterior y permitir que puedan invertir en forma directa en proyectos de infraestructura. ¿Qué significa esto? Actualmente, las compañías de seguro en el país tienen fondos por 50.000 millones de dólares. Por lo siguiente, porque ellos tienen que tener el respaldo de los seguros que contratan. Actualmente la ley vigente le da la posibilidad de eso hasta 5.000 millones de dólares que puedan invertir en posibles inversiones. Es decir, buscar el financiamiento para grandes obras. Con este proyecto de ley se termina la traba que se puede hasta un 20% de sus fondos en las compañías de seguro y puede hacer hasta arriba. Yo le hice la pregunta al vicepresidente de la Asociación de Compañías de Seguros en la Comisión de Hacienda. Aprobando este proyecto, ellos tienen el acuerdo de todos sus socios, todas las compañías de seguros en nuestro país, de aumentar de 5.000 a 20.000 millones de dólares inversiones. ¿Cómo que no es hacer la pega en eso? ¿Cómo que no es la seriedad y responsabilidad que se está manejando la economía en este país? Ahí tienes cosas concretas. Por eso tenemos que aprobar este proyecto. Tienes la posibilidad de hacer grandes inversiones y especialmente los que de verdad vivimos en provincia, de verdad representamos nuestro distrito, ahí tenemos un posible financiamiento de muchas obras que va a dar trabajo, va a dar empleo, materia prima y el desarrollo mejorando el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes. Por otro lado, está el tema de suprimir las denominaciones de moneda de 1 y 5 pesos para permitir la acuñación de monedas que tengan un mínimo de 80% de acero y el resto de otros metales y establecer el redondeo de pago en dinero efectivo. Explicación, esas monedas valen más de lo que es el valor real. Entonces se autoriza al Banco Central a que no suceda eso. Yo creo, eso es actuar con seriedad desde el punto de vista económico. Eso es hacer economías reales y efectivas.
permitir al Banco Central disponer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de billetes y moneda. En segundo lugar, las medidas destinadas a fomentar las exportaciones de servicios y diversificar la economía. ¿Qué significa esto? Ampliar la definición de los servicios de exportación para que más servicios puedan acceder a la exención del pago del impuesto al valor agregado cuando sean exportados. Vale decir, estamos dándole un gran apoyo a las exportaciones en nuestro país. Aquí tenemos muchos parlamentarios que nos conocemos hace muchos años y especialmente están preocupados de sus exportaciones agrícolas, lecheras y muchas más. Aquí hay una medida concreta que los favorece desde el punto de vista de lo que significa las exportaciones. Además de eso, se permite que todos los exportadores de servicios, más allá de asesorías técnicas y prestaciones similares, accedan al beneficio de la ley sobre impuesto a la renta para imputar como crédito los impuestos directos pagados en el exterior de manera de evitar la doble tributación. Esto es un incentivo para que hayan inversiones en el país, porque no puede ser. Si hay gente que quiere invertir, ¿cómo va a tener doble tributación? Se va a ir a otro país que tiene una sola tributación, o el país de origen del capital o en el cual están efectuando las inversiones. Está el tema de eliminar el incremento del impuesto adicional a los pagos realizados al extranjero por concepto de software y a los servicios de ingeniería pagados a empresas relacionadas en el exterior. Se amplía la exención del impuesto adicional a las sumas pagadas al exterior por conceptos de trabajo y servicios de ingeniería o técnico, siempre que sean utilizados para una exportación de servicios desde Chile. Aquí ha habido una campaña permanente en este país, señor presidente, señor ministro de Hacienda, colega. Desde el instante que la presidenta de la República tomó la decisión de uno de sus compromisos de campaña de hacer una reforma tributaria. Entonces hay gente que no entiende, no justifica y no soporta que por primera vez paguen impuestos. Y hay una cifra muy clara y muy precisa. Los ingresos tributarios, el 2015, el 1% de este país pagó el 92% de los impuestos. Lo que no había sucedido nunca. ¿Y es justo o no es justo eso? ¿Cómo podía ser que hasta los pedidos de supermercado los cargaban acá? ¿Cómo podía ser que los vehículos 4x4, etcétera, pagados a gasto? ¿Cómo podía ser que una familia tenía 6, 7, 8 vehículos y no pagaba ni un impuesto porque lo aplicaba a gasto a su empresa? Eso lo cambiamos. Eso lo mejoramos, eso lo modificamos. Hicimos una gran reforma tributaria, de la cual me siento orgulloso de haber sido parte de eso. Por lo tanto, señores parlamentarios, yo creo que este es el momento para demostrar en los hechos reales que nosotros queremos mejorar, perfeccionar, adecuarnos a las situaciones difíciles y complejas a nivel mundial para que efectivamente el desarrollo llegue a todos los habitantes de Chile. Por eso lo apoyamos con mucha fuerza en la Comisión de Hacienda, pero por otro lado esperamos que la señal que dé este Congreso, una gran unanimidad, porque efectivamente queremos mejorar la economía para todos los chilenos. He dicho, señor presidente. Quisiera aprovechar este momento para saludar al diputado don Fernando Mesa, que se encuentra de cumpleaños. La bancada radical me ha señalado que es cambio de folio. Le ofrezco la palabra al diputado señor Santana. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, antes de saludar al diputado Mesa, cariñosamente, usted habló de años o aniversario, señor presidente.
Señor presidente, ¿fue cumpleaños o aniversario lo que estamos celebrando el diputado Mesa? No. Bueno. Señor presidente, bueno, después de esta descripción detallada que hace el diputado José Miguel Ortiz con respecto a este proyecto de productividad y donde la oposición hace mucho tiempo echaba de menos una iniciativa que vaya en la línea correcta. Porque sin lugar a dudas, cuando uno analiza la historia del crecimiento de nuestro país en los últimos 25, 26 años, estamos en el peor crecimiento histórico desde la época del presidente Erwin. Y eso obviamente que es una mala noticia para Chile. Y la más mala noticia es que nunca Chile había crecido menos que el promedio mundial. Y en este gobierno vamos a crecer menos que el promedio mundial. Y en esa línea, cuando llega este proyecto de productividad, no solo nos queda apoyarlo, sino que respaldarlo y solicitarle al gobierno que le dé prioridad en su implementación. ¿Chile va a crecer solo por esto? Claro que no. No va a crecer solo por esto porque requiere de otras políticas públicas, requiere de un escenario de estabilidad, de certidumbre, de confianza, cosas que están dañadas estructuralmente en nuestro país. Pero sin embargo, en estas 22 medidas, de las cuales 14 medidas son específicas, que están en 3 categorías, como es elevar la eficiencia del sector público, promover una mayor competencia, fomentar el empleo y el capital humano, son lineamientos correctos. Son lineamientos algunos tibios, pero son correctos, es una manera de avanzar. Y en esto, ¿quiénes ganan? Ganan todos, por una parte las empresas, porque pueden generar menores costos de producción, los consumidores, porque pueden lograr mejores y más baratos los productos, los trabajadores, una oportunidad de encontrar más empleos con mejores salarios, inclusive los ecologistas, más, pero con menos. Y en esa línea, señor presidente, nosotros dentro de las aprehensiones que hicimos ver en la Comisión de Hacienda es la capacidad cierta de ejecutar la implementación de esta iniciativa. No todo es materia de ley, hay temas de normas, hay temas de reglamentos, hay temas, como explicó en detalle, ¿cierto?, el diputado José Miguel Ortiz, el diputado Silva, que a nuestro juicio, ya valorándolo, lo que requiere es prolijidad en su implementación. Ahora, lo importante, señor presidente, es que en la línea de lo que significa elevar la eficiencia del sector público hay una gran oportunidad. Y esa eficiencia pasa no solamente por quitarle la burocracia a ministerios que son importantes para la evaluación, para la asignación de recursos, para la ejecución de obras, de proyectos. También es importante que esto se complemente, que el gasto público esté vinculado a la inversión y no a los gastos superfluos sin importancia y que son solo grasa para el Estado. Yo creo que esos son los elementos y el desafío que debe tener el ministro de Hacienda, a quien le reconocemos su preocupación, su responsabilidad y su compromiso en avanzar en esta materia. Y en eso nosotros lo hemos planteado desde el primer minuto. Pero es relevante que la definición ideológica del gobierno camine, conviva con esta mirada del ministro de Hacienda, porque es la manera de poder buscar revertir un escenario que, como dije, yo creo que ya está instalado y que es que al término de este mandato vamos a terminar con un desempleo muy alto, al término de este mandato vamos a terminar con un crecimiento muy bajo y, como dije, no solamente por la coyuntura internacional, porque en el pasado, a pesar de las crisis internacionales, Chile lograba crecer por sobre el crecimiento mundial y este año, como he señalado, va a crecer por debajo del crecimiento mundial. Señor presidente, nosotros en Renovación Nacional vamos a apoyar esta iniciativa. Esperamos, como dije, con la misma fuerza y prolijidad se pueda implementar. Chile, las personas de escasos recursos, la clase media, los inversionistas, los pequeños y medianos empresarios, las personas que tienen la aspiración legítima de mejorar sus condiciones de vida, las personas que requieren de mayor equidad social, las personas que legítimamente se ilusionaron con que iban a tener gratuidad o que iban a tener mejores políticas públicas que hoy día no son viables de financiar con los ingresos que tiene el Estado.
Con esta iniciativa apuntemos al crecimiento, apuntemos a mayor recaudación fiscal, apuntemos, ¿cierto?, a hacer realidad lo que muchas veces, cuando se equivocan las políticas públicas, solo queda en promesas incumplidas. He dicho, señor presidente. Muy agradecido, honorable señor diputado. Le voy a ofrecer la palabra al señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Algunos diputados y diputadas me han pedido una explicación somera de qué tiene este proyecto más en simple, porque es un proyecto muy técnico y, por lo tanto, para aquellos que no han estado en la Comisión de Hacienda puede ser más complejo que lo habitual. Déjenme agradecer primero a la Comisión de Hacienda por un tratamiento muy cuidadoso del proyecto. Tuvimos muy buenas discusiones. Creo que todos los que vinieron a la comisión a dar su opinión opinaron muy favorablemente de este proyecto. Antes de ir al tema específico, déjenme decirles que el tema de productividad es muy importante del momento que uno piensa por qué Chile no es desarrollado. Si uno dice, ¿qué le falta a Chile para ser desarrollado? Y básicamente se encuentra con dos cosas. Tenemos menos ingresos por persona y tenemos una inequidad que no se ve en un país desarrollado. Y de ahí la importancia de muchas de las reformas que estamos haciendo, pero también de avanzar al mismo tiempo en temas como la productividad, que no se contraponen con la equidad para nada. Ser más productivo significa producir más con lo que tenemos, tener mejores salarios, más oportunidades para el trabajo. Me tocó estar hace pocos días en un evento en la SOFOFA que fue muy poco habitual respecto a los eventos habituales de la SOFOFA, en que uno ve dueños, los gerentes de las empresas más grandes. Esto fue un evento de exportadores de servicios, que está en el corazón de este proyecto. Y les quiero relatar, aunque es una cuestión casuística, qué vi ahí. Vi un grupo de gente joven, muy amplio, que incluía arquitectos, incluía desarrolladores de software, incluía artistas que exportaban servicios a otros países. Tenían empresas que hacían software a través de tener varios arquitectos bilingües que podían programar para Silicon Valley. Habían arquitectos que hacían planos para otros países. Estaba la gente que ganó esta famosa película del oso, que es una parte de su trabajo. Ellos se dedican a producir cosas para Netflix. Eso da cuenta, creo yo, aunque es casuístico, a un tema principal. Necesitamos hacer más cosas de las que hemos hecho hasta ahora en la economía. Y este proyecto es un paso entre muchos, y no puedo estar más de acuerdo con varios diputados que han dicho que este es un paso. Hay más cosas que hacer, pero este es un paso relevante en un par de dimensiones que quiero comentar. Porque tenemos que dar más oportunidades a la economía a buscar nuevos nichos. Antes de ir a eso, sin embargo, déjenme decirles que cuando se critica al gobierno porque esto es una gota, dijo el diputado Silva, en muchas cosas, quiero decir que no es así. La agenda de energía que hemos hecho como gobierno ha terminado con uno de los cuellos de botella más importantes que tenía Chile hace 5 años, que era la falta de energía, la falta de certidumbre respecto de este sector. En concesiones estamos avanzando. Se han firmado concesiones como no se hacía desde hace mucho tiempo. Tenemos el Fondo de Infraestructura que el diputado Ortiz mencionaba, pulso intermedio, presidente. Y la Dirección de Concesiones, que es un proyecto que en el Senado que es muy importante para reforzar ese mundo. Seguimos integrándonos al mundo. Hemos firmado acuerdos de doble tributación con muchos países y hay otras ideas en ese ámbito. Y quizás lo más importante, este gobierno está haciendo un esfuerzo en educación como nunca se ha hecho en Chile, en términos de recursos. Yo sé que cada proyecto de educación, y ayer tuvimos aquí uno, tiene unas complejidades enormes y tironeos de todas partes. Y hay visiones distintas de cómo hacer estos proyectos, que son normales que sean así. Pero el foco en educación que se ha puesto tiene una mirada de largo plazo crucial para ser desarrollados, para ser más productivos y para ser más equitativos. Y no tenemos que perder de vista el mediano y el largo plazo en las cosas que hacemos. ¿Qué hace este proyecto específicamente?
Es parte de 22 medidas que anunciamos a fines de marzo. De esas 22 medidas, hay 9 que eran administrativas, 7 ya están operando, 2 en proceso, y de las 13 medidas legislativas, 10 están tomadas en este proyecto. Y van hacia 2 temas principales: financiamiento y exportación de servicios. El mundo del financiamiento tiene una serie de cosas distintas, que van desde cuestiones que afectan al mercado más profundo, el mercado de bonos en Chile, el mercado de divisas, de manera de tener más extranjeros viniendo a participar en ese mercado y a comprar deuda chilena. Porque es importante, porque necesitamos más liquidez en nuestro mercado. Eso significa tasas más bajas al final del día que se van transmitiendo a toda la economía. Tiene temas que involucran a las compañías de seguro, a la AFP, para que puedan invertir en más cosas, por ejemplo, en infraestructura. Esos son como una mirada de actores grandes, pero llega hasta las pymes con este tema del plazo máximo de acuse de las facturas. ¿Qué significa esto en la práctica? Hemos avanzado mucho en factoring en Chile. Hemos avanzado con factura electrónica, pero un productor que le vende a un supermercado, si el supermercado no le dice recibí la factura, es como si no hubiera vendido. Porque esa factura, mientras no se le acuse el recibo, no vale como un título ejecutivo. Y lo que hace este proyecto de ley es ponerle un plazo para que el que recibe la factura diga es mi factura. Esta factura vale y por lo tanto se pueda descontar en el mercado y mejorar el financiamiento de eso. Entonces hay una serie de medidas orientadas a un mejor financiamiento de la economía. Nosotros tenemos un mercado financiero muy profundo, 2,5 veces el PIB en activos, pero hay nichos que todavía no logramos atender apropiadamente. Y ciertamente nos van a quedar otros y tendremos que buscar nuevas medidas para aquello. Y en el mundo de las exportaciones de servicios, déjeme tratar de ejemplificar lo que tenemos acá y en medidas administrativas de la siguiente manera. Chile lleva 3 décadas exportando, mucho. Si uno le pregunta a alguien que está en el mundo de las exportaciones cómo se exporta una manzana, sabe perfectamente qué paso seguir. Sabe perfectamente la partida arancelaria, sabe perfectamente que no paga impuestos porque nosotros no tenemos que exportar impuestos indirectos. Pero si uno le pregunta a un arquitecto cómo hace un plano para un país de la Alianza del Pacífico y se cobra, todo se enreda. Las glosas hasta hace poco no estaban bien identificadas, había que pagar impuestos allá, impuestos acá. Si uno subcontrataba a alguien afuera, volvía a pagar otro impuesto. Lo que hace este proyecto de ley es acercar lo más posible el mundo de la exportación de servicios a el mundo de la exportación de bienes que ya está funcionando en régimen. Y eso es muy importante por la historia que les contaba al comienzo. Ese es un aspecto para el desarrollo de Chile que es muy importante. Nosotros exportamos fuera de los servicios de transporte como 1 punto del PIB. Israel como 10. Nosotros, si fuéramos capaces de exportar per cápita lo que exporta Israel, que es un campeón en esto, en servicios, podríamos exportar 25 puntos del PIB en servicios. Y por lo tanto, de ahí la importancia de esto. Es muy técnico cada ítem, pero la lógica es la que le estaba contando. Gracias, presidente. Presidente. Muy agradecido, señor ministro de Hacienda. Presidente. ¿Reglamento, sí, diputada? Sí, reglamento. Reglamento, no sé, sí, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. ¿Podría el ministro explayarse un poco en lo que tiene que ver con los fondos de pensión y cómo se va a actualizar o tiene que ver con el riesgo acá? Si fuera posible que el ministro se explayara en eso y felicitarlo por su exposición. Si lo fuera ahora. Ese no es tema... No es tema del proyecto. ¿Sí? No, sí. Bueno, sí. Entonces más adelante, cuando usted estime conveniente, señor ministro, conté. Y usted tengo entendido que está inscrita, vamos a hacer hablar a todos. ¿Ah? ¿Estamos? No sé, pero por lo menos hay 10 inscritos. Y también de su bancada. A nombre de la Cámara de Diputados, para mí es un honor y un orgullo saludar a 90 dirigentes de organizaciones sociales de Concepción que en el día de hoy nos visitan en la tribuna. Quiero recordarle, estimadas amigas y amigos, en que ustedes han sido parte y son parte
de la acta oficial de la sesión del día de hoy. Más aún, acaban de escuchar el hombre de las finanzas del país, señor ministro de Hacienda. Y como corresponde, antes que me echen broma los colegas, están todos invitados a costo personal del diputado José Miguel Ortiz, que va a hacer el descuento de la próxima dieta, a almorzar al 14º piso, a la 1:30. Continuando con la discusión de este proyecto, le ofrezco la palabra al honorable diputado y amigo don Enrique Jaramillo, y a continuación está inscrito el honorable diputado y amigo don Raúl Saldivia. Puede hacer uso de la palabra, Enrique. Gracias, presidente accidental. Quiero también intervenir en este proyecto que es preocupación del país. Y a decirle al país que hoy día en la Cámara de Diputados se ha reconocido que el mundo en que vivimos en el momento actual está pasando por una crisis de crecimiento. Hace algunas semanas atrás, y en lo que va corrido de este periodo parlamentario, prácticamente la culpa la tenía solo Chile. Y no la tenía Chile. El mundo vive una crisis económica. Y se da como resultado de ello que las grandes potencias económicas productivas han disminuido su capacidad de crecimiento. Y con ello nos han arrastrado al resto de los países que componen la red global y disminuimos entonces la capacidad que teníamos hace un tiempo atrás, cuando en nuestro país teníamos la suerte de nuestro principal producto de exportación el doble del precio que hoy día tenemos y que ya pasa a ser prácticamente bajo el costo. Lo hemos podido observar en este commodities. Por ello, en las expectativas de crecimiento que se han visto reducidas cercanas al 2%. Pero estamos creciendo, aunque sea el 1,7, el 1,8, el 2%. Chile está creciendo, está preparado. Tiene prácticamente su staff económico limpio y preparado para las emergencias. Y cuidado con las recetas que siempre favorecen a quienes, a los grandes grupos económicos, que poco les importa la real capacidad de crecimiento del país entero. Por ello, señor presidente, creo que esto no es una gota de agua. El proyecto de hoy es buscar fórmulas para enfrentar la crisis mundial. Por ello, nuestro ministro que acaba de intervenir y darnos nuevas luces sobre este proyecto, en conjunto con su equipo económico de otros ministerios, también se encuentran implementando una serie de medidas que se llaman procrecimiento. Y en estricto sentido, para lograr llevarlas a buen puerto se requieren ajustes indudables, ajustes legislativos, y es lo que hoy día estamos tratando de que promulguemos en tiempo cercano la ley que hoy día como proyecto tratamos. Por eso se está discutiendo este proyecto, que dicho sea de paso fue aprobado en casi su totalidad por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Y por eso vuelvo a decir, no es una gota de agua. Y esperamos que puedan a la brevedad ver la luz, demostrando con ello que este Congreso también es productivo a la hora de adoptar medidas para evitar el estancamiento del país. Qué bueno sería unirse oposición y oficialismo en los momentos que vive el planeta y que se deriva, por supuesto, a nuestro país. Porque cuando hablamos de productividad estamos hablando de la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlo. Cuanto menor sea el tiempo que lleva a obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. Y de eso se trata este proyecto, de implementar una serie de medidas para aumentar la productividad a través de la profundización del sistema financiero y la promoción de las exportaciones de servicios.
Principalmente se refería a la disminución de costo de las transacciones en moneda extranjera, el señor ministro. Por eso no me voy a referir a cada una de las medidas contempladas en este proyecto, ya que han sido expuestas en forma clara por el diputado informante y por la intervención explícita del siempre bien ponderado colega de Hacienda, José Miguel Ortiz. Clara su exposición, estimado señor presidente accidental. Me queda y me guarda mucha relación con lo que nosotros también estamos pensando. Sin embargo, quiero poner atención en aquellas relativas a las nuevas posibilidades de inversión de los fondos de la AFP. Pero antes, sobre el crecimiento, una frase de paréntesis. Yo creo que a quien tenemos en las tribunas, me refiero especialmente a un grupo importante de bomberos por su intermedio, señor presidente, ¿qué están ellos allí esperando? Leyes que jamás había tenido la Junta Nacional de Bomberos para que el cuerpo de bomberos en Chile pudiera hoy día pensar en que se le está haciendo justicia. En los peores momentos de la economía, quizás del país, y digo yo quizás del país porque no todos tienen tanta deficiencia, y Chile está en los que no tienen tanta deficiencia. Por eso me alegro de que se venga a escuchar en el segundo proyecto de hoy una medida que es de importancia enorme para los bomberos del país. Volviendo a la posibilidad de inversión, me quiero referir a los fondos de la AFP y del seguro de cesantía, que son materias muy sensibles en este momento, dado el mal prestigio de que gozan los fondos de pensiones por las bajas cantidades que se reciben al momento de jubilar sus asociados. La autoridad en el fondo debe velar porque principalmente estas nuevas inversiones que se están permitiendo deben, aparte de permitir un mayor movimiento en el aparato productivo y mayor fluidez en el mercado, en el aparato productivo y mayor fluidez en el mercado, ¿no? Asegurar que esto vaya en directo beneficio para los afiliados. Este es el principal fin del sistema. Y no asegurar buenos negocios para los administradores de la misma. Algo tan comentado y que ya es de consenso nacional. Difícilmente hasta la oposición hoy día apoya esta idea del cambio profundo que debe tener las administradoras de fondos de pensiones. Conociendo a nuestro ministro, estoy seguro de que va a continuar en este estudio tan importante para aquellos que piensan en algún momento cercano a entrar a un tema de descanso de la vida laboral, pero en forma también seria y en momentos en que debiera gozar, no entrar en un momento de preocupación. Dice el artículo 5 del proyecto, que modifica decretos de ley del 3500 de 1980, que establece un sistema de pensiones. Agrega un artículo 94 bis nuevo que incorpora las alternativas de inversión para los fondos de pensiones, que les permitan obtener mejores combinaciones de riesgo y retorno, y con ello mejorar las pensiones de los afiliados al sistema, que adicionalmente el artículo 6 de este proyecto hace adecuaciones a los artículos 58, varios artículos de la ley 19.728 que establece un seguro de desgravamen del desempleo de manera de asimilar a esas normativas las modificaciones propuestas al régimen de inversión del sistema de pensiones en lo que corresponde. Por eso he apoyado con mucha fuerza en la Comisión de Hacienda y he estudiado bastante sobre la actualización de la regulación de estos fondos y espero que esto de hoy sea un comienzo para el trámite definitivo que vamos a tener
sobre el cambio que todo Chile espera. Este proyecto fue ampliamente discutido en nuestra comisión y, como ya señalé, fue aprobado por amplia mayoría, y por ello también el que habla lo apoyará de nuevo con mucha fuerza. Porque tengo la confianza que estas medidas no son una gota de agua, la sé eficiente. Esto va a movilizar, sin lugar a dudas, las fuerzas económicas y productivas del país. No para aquellos que solo piensan en su empresa, hay que pensar en el país. Y por eso que el proyecto efectivamente es de competencia de una mejoría en la economía del país. Bien por Chile, bien por su gente, que espera que no tengamos una crítica destructiva sobre lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo. Que piensen que las reformas pueden ser mejoradas, claro, pero son reformas en beneficio de el país, de nuestra juventud, de nuestros adultos mayores. Por eso, ojo, este proyecto hoy día va a ser aprobado quizás por unanimidad, pero no olvidemos que vendrán otros proyectos que van a mejorar también las condiciones de vida de nuestros habitantes. Por lo tanto, no hay que oponerse por oponerse. Tiempo, diputado. Por lo tanto, creo, señor presidente, haber dicho mi pensamiento sobre este proyecto. Estamos avanzando. Gracias, ministro de Hacienda, por lo que hace por Chile. Gracias por los que están trabajando en forma seria, sin oposición por oposición. Es el proyecto que Chile espera. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Quiero saludar una delegación. Si equivoco, me corrigen, de las 16 compañías de bomberos de la Quinta Región, que están acá presentes. Ellos han sido invitados por la Comisión Especial de Bomberos de la Cámara. Diputados, quisiera solicitar vuestro acuerdo. Este es un proyecto que está con suma urgencia para circunscribir las intervenciones hasta no más allá de 10 minutos, de forma tal de... A 5 minutos, disculpen, de forma tal de garantizar que en esta sesión podamos convocar. ¿Si hay acuerdo? Presidente. 5 minutos. Presidente, pero nosotros tenemos una convocatoria con simple urgencia. Sí, eso es lo que tenemos en los pupitres. Está con suma urgencia, es lo que estoy informando. Se acaba de cambiar. Ingresó recién. Bueno, pero yo pido el respeto por los tiempos que corresponden a los parlamentarios. Por eso no estoy faltando el respeto cuando le solicito a la corporación que se pronuncie. Estoy sugiriendo que pudiésemos establecer con 5 minutos el tiempo de las intervenciones. ¿Habría acuerdo para aquello? ¿Requiere unanimidad? No hay acuerdo. Tenemos 10 minutos. No. Hasta 10 minutos entonces. Pero... Diputado. Sí, presidente, yo estoy inscrito. Tenía derecho a hacer, igual que el diputado Rincón y otros diputados de la sala, la intervención que corresponde al reglamento, tal como se ha dicho, pero entendiendo la explicación que usted da con el mayor gusto y la unanimidad. En el evento de que no lo hubiera por algún otro parlamentario está en su derecho, yo pido de todas maneras que lleguemos al acuerdo que se vote en esta sesión. Eso sí, aunque tengamos que extenderla un poco, que se vote en esta sesión, porque este es un proyecto muy urgente. Diputado Rincón. Presidente, a ver, el Ejecutivo tiene la posibilidad de cambiar la urgencia pese a que nosotros estamos convocados con una simple urgencia, ¿ya? Es fruto del exagerado presidencialismo de este país. No es problema de este Ejecutivo, sino del sistema presidencialista que rige en Chile, ¿ya? Presidente, el punto es cuándo vence la suma urgencia, ya que hemos cambiado la urgencia. El punto es cuánto vence, porque si la suma urgencia no vence hoy día, no se ve razón alguna para limitar las intervenciones de los parlamentarios. Si la suma urgencia vence el próximo martes o el próximo viernes, eso lo puede certificar la mesa, o el próximo miércoles o el próximo jueves, este proyecto seguirá su discusión la próxima semana. El Senado no lo va a despachar hoy día ni lo va a ver hoy día.
La intervención de los parlamentarios siempre tiene una limitación, diputado, que es la cantidad de tiempo que, de acuerdo a su urgencia, pueden hablar. O sea, no estamos innovando al respecto. Lo que estamos sugiriendo es que, atendido a la voluntad de despachar hoy día el proyecto, pudiese haber una consideración al respecto. No hemos tenido la unanimidad. Quisiera hacer una consulta al Parlamento, a la Corporación, en la siguiente dirección. Ha habido 2 parlamentarios que no han dado la unanimidad para este efecto. ¿Habría voluntad de la Corporación? Les ruego que escuchen primero la propuesta, para que en el caso de esos 2 parlamentarios mantuviéramos el criterio de los 15 minutos, de los 10 minutos, y el resto nos circunscribiéramos a 5? Les estoy preguntando. Por eso estoy haciendo una... Pero no tengo unanimidad para eso, diputado García, por favor. Lo que estoy preguntando es si habría voluntad para respetar en aquellos parlamentarios que no es la unanimidad. ¿Habría acuerdo? ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Le ofrezco la palabra al diputado señor... Ahí te informo. Este tema ya está resuelto, diputado Robles, por favor, adelante. Solo para pedirle, presidente, que votemos hoy día, aunque no podamos hablar, el proyecto de bomberos. Bomberos está acá y yo quisiera pedir que, aunque sea sin discusión, podamos insertar los discursos, se pueda votar hoy día. ¿Habría acuerdo para votarlo sin discusión? Acuerdo. Hay acuerdo. Muy bien. Le ofrezco la palabra entonces al diputado señor Rincón. Hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Mire, yo voy a partir felicitando que exista una agenda de productividad. Me parece bien. Pero, y siempre lo que viene después del pero debería ser lo más importante, si por su intermedio el ministro de Hacienda nos escucha, yo lo agradecería. Sí, yo sé que lo interrumpe el ministro y usted en el fondo tiene que estar permanentemente viéndose expuesto a las interrupciones que hacemos los diputados y tratar de atender a la sala. Al final, obviamente, no es el problema suyo, y lo entiendo, y lo reconozco públicamente porque cometemos todos los diputados, todos, por la necesidad de plantear más de algún tema de interés de nuestro distrito, evidentemente, ese pequeño error. Pero mire, mi preocupación dice relación con la modificación al 3.500. Yo creo que si se está levantando una agenda de productividad y si se está planteando en esta agenda el que se puedan ampliar los portafolios de inversiones, ¿por qué no se da la posibilidad de que los propios cotizantes o ahorrantes puedan tener un porcentual de sus ahorros, de sus cotizaciones, por ejemplo, para invertirla en un fondo inmobiliario? ¿Por qué no se va a poder crear un fondo inmobiliario donde la persona pueda rentabilizar en mejor forma sus ahorros, sus cotizaciones? ¿Por qué la única forma va a ser que las AFP administren los fondos de pensiones? Las AFP dicen permanentemente que ellos han rentabilizado los ahorros y las inversiones, que tendríamos no 60.000, no 70.000, sería bueno que este dato, presidente, lo recabara la Secretaría, hablan de 170.000, o el ministro a lo mejor tiene el dato, de 170.000 millones de dólares como fondos administrados, y que de eso 1/3 sería producto del ahorro de los cotizantes, el resto sería la rentabilidad que ellos han generado por la administración de los fondos. Pero seamos claros, el promedio que se paga de pensiones en Chile no es un promedio interesante como pensión. El promedio que se paga como pensiones no son grandes pensiones. ¿Por qué no permitir la posibilidad de crear un fondo inmobiliario? ¿Por qué no poder contar con un fondo inmobiliario en que los cotizantes, los ahorrantes de la AFP puedan invertir sus plata? ¿Por qué no poder incluso que un ahorrante de AFP no pueda acceder al 20% de su ahorro para inversión inmobiliaria, que debe estar debidamente certificada
para aumentar sus rentabilidades, no solo por la plusvalía de los inmuebles y de la inversión inmobiliaria, sino también por los frutos, por la vía de arrendamiento que esos inmuebles generan. Y obviamente eso genera automáticamente una presión natural a la posibilidad de desarrollar infraestructura inmobiliaria, porque va a haber recursos para destinarlo a ello. ¿Por qué no? ¿Por qué cuando se habla de la exención del IVA y hay un elemento de exención del IVA, si no en el proyecto en específico, está por lo menos en la agenda de productividad que he alcanzado a leer en la mañana? ¿Por qué no poder establecer, por ejemplo, ciertas exenciones de IVA que existen al uso temporal y transitorio de la segunda vivienda? De familias de clase media que tienen segundas viviendas y que por esa vía tienen la posibilidad no solo de mantenerlas, sino que pagar gastos de contribuciones y otros, y poder, por esa alternativa, generar una mayor oferta en el desarrollo turístico en nuestro propio país, amén de garantizar los costos de esa propia inversión que con mayor razón se va a viabilizar. Se va a viabilizar. Pero no, cuando uno ve las propuestas, no dicen relación, lamentablemente lo digo por su intermedio, presidente, con los más pequeños como los más chicos. Si uno ve quienes asistieron a la comisión, uno no ve ahí precisamente a la pequeña empresa, a la MIPE o a aquellos que requieren acceso al capital. El ministro dice con justa razón, y lo comparto, que le falta a Chile para ser desarrollado. Y una de las cosas que le falta es que los sueldos son bajos y que hay una tasa de inequidad alta. Pero uno se pregunta cuáles son las alternativas para mejorar ello, amén de las que están propuestas acá. Yo no digo que uno no deba considerar estas propuestas. ¿Por qué no se consideran otras propuestas? El pequeño y el chico, ¿qué problema tienen? Un solo gran problema que ni siquiera es la burocracia, es el acceso al capital. Lo que marca la diferencia para que un país pueda ser desarrollado es el acceso al capital. No es otro el tema. Pero ¿quiénes tienen acceso al capital? Los mismos de siempre. Y ni siquiera los ahorrantes y los cotizantes, que son los dueños de ese capital, se les abre la posibilidad, no digo en norma, digo en discusión, en análisis, en evaluación, en perspectiva financiera. No, eso está vedado. Yo no puedo concurrir con mi voto favorablemente a modificar el 3.500, donde todavía no encuentro la obligación de la modificación de las tablas de mortalidad. Todavía no encuentro. ¿Dónde está? Y sería bueno que el ministro de Hacienda nos lo dijera. ¿Dónde está la modificación, el mandato legal, la obligatoriedad de modificar las tablas de mortalidad cada 5 o 6 años? ¿Dónde está ese imperativo? Yo revisé el 55, revisé el 65. ¿Saben lo que hay de obligatoriedad? El intercambio de bases de datos. Intercambios de bases de datos. Evaluación es el vocablo que usa el legislador. Evaluar. Evaluar no es obligatoriedad de modificar las tablas de mortalidad. ¿Y en qué terminamos? Con que ahora la expectativa de vida para los chilenos es de más de 90 años. Y resulta que hay estudios internacionales que dicen que esa expectativa difícilmente se podría dar en el año 2100. En el año 2100. Estamos en el año 2016. ¿En qué parte se dice que cada 5 o 6 años para periodos determinados usted tiene que modificar las tablas de mortalidad? ¿En qué parte se dice que a consecuencia de la modificación de las tablas de mortalidad usted tiene que predecir una baja de las pensiones en su resolución de un 2%? Una baja en las pensiones. No hay que preocuparse porque los pensionados que ya están no van a alterar sus pensiones. Eso para los que se van a pensionar. Gran respuesta del súper de valores, del súper de pensiones. Gran respuesta. No, si eso es para los que se van a pensionar. No, si los que se van a pensionar no son seres humanos, no existen. Se van a pensionar. Los que están, no, a ellos no les va a afectar. Lo dudo respecto del sistema de retiro. Renta vitalicia
y lo sé como abogado, está totalmente cerrado el tema. Pero en un sistema en que se retiren fondos pactadamente y que es parte del sistema previsional, lo dudo, pero aunque fuera para los futuros que se van a pensionar. Entonces, vamos a modificar el 3.500, pero en esta discusión solo está el mundo de la AFP, solo está los que controlan la AFP. Pero en esta discusión no están. Entonces, no, es que eso es materia de otro tema, eso es materia de la reforma previsional. No, pues si usted está metiendo una agenda de productividad en materia de la agenda de productividad, ¿por qué no puede ser el que los propios cotizantes aumenten su productividad de sus propios recursos? Pues, ¿cómo que no? ¿Eso es parte de la agenda de productividad? Pues, obvio que sí, pues. Lógico, pues. Pero no, la agenda de productividad es para algunos. La agenda de productividad es para algunos. Entonces, en 4 sesiones se trató esto en la Comisión de Hacienda. 4 sesiones. 4 sesiones. Interesante, en 4 sesiones, pero muy eficiente el trabajo de la Comisión de Hacienda. Han hecho la pega en la Comisión de Hacienda. Bueno, yo también estoy haciendo la pega aquí en la sala de la Cámara de Diputados. Como legítimo contradictor, ejerciendo el mandato del soberano, a que al menos tengo que leer los proyectos y cuestionar los proyectos. Y plantear cosas mínimas, pues, mínimas. Qué bueno que tengamos una agenda de productividad. Qué bueno que el ministro de Hacienda y este gobierno se preocupen de ello, porque es falso cuando desde la oposición le dicen que no están en ello. Solo en materia de energía ya ha dado algunos ejemplos el ministro. Pero por favor, el acceso al capital es fundamental para los chicos. Y el tema de las pensiones se vincula con la productividad también para los cotizantes y también para los ahorrantes. Entiendo que son 15 minutos, presidente. Creo que no obstante ello ha sido suficientemente clara mi intervención. Muy clara, diputado, muy clara. Le ofrezco la palabra al diputado señor Jarpa, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Yo quisiera empezar mi intervención señalando lo siguiente. Estoy consciente con la frase que dice que los pueblos que reparten sin crecer o crecen sin repartir terminan en una crisis económica, política y social. Y por eso coincido con lo que ha señalado el señor ministro de Hacienda en el sentido de que si por un lado es muy importante la productividad para tener crecimiento y para que el Estado tenga recursos, pero esto también tiene que ser repartidos en forma equitativa. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos señalando y los esfuerzos que se han hecho durante los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría. En ese sentido, yo quiero resaltar especialmente y recordar que muchas veces lo que se dijo y cuando se tomó en cuenta que lo más importante en la economía, sin pensar en las personas, señalaron que lo importante era crecer, que hubiera plata y porque iba a chorrear. Y el chorreo significó en la provincia de Ñuble que en el año 90 más del 54% de la población estaba en pobreza. Y de ellos el 25% estaba en indigencia. Esa era la situación como que estaba la provincia de Ñuble cuando hubo una política que solamente se preocupó del crecimiento. Y efectivamente, la provincia de Ñuble, y quiero también señalarlo en el tema de la salud y lo que ocurre en este país, porque no solamente hay una inequidad en las personas, sino que también hay una inequidad en las regiones. Y los que vivimos en regiones y en provincias especialmente, si no fuera por el Estado, la situación sería aún más caótica. Vamos a la provincia de Ñuble, que es una provincia que netamente sirve agropecuaria. ¿Qué fue? Se hizo una inversión en el Laja de Guillín, una inversión pública, que eso ha evitado que gran parte de nuestra tierra hoy día no esté forestada. Y hoy día, gracias a un sistema de concesiones, está ya adjudicada la obra para hacer la Punilla, que va a ser de gran importancia para la productividad de la provincia de Ñuble. Un embalse con más de 600 millones de metros cúbicos. Es decir, función del Estado. Y cuando vamos a salud, yo quiero señalar que durante la dictadura militar,
la inversión en salud, en infraestructura, fue mínima en la provincia de Ñuble. El hospital de Chillán, que se construyó, que se entregó el año 45 después del terremoto del 39, solo fue remodelado en el año 93, después cuando habían pasado casi 50 años. Y si recordamos y vemos lo que ha significado la inversión del MinSal, del Ministerio del Presupuesto, el año 1990 era de 1,6% del Producto Interno Bruto. Ahora, el 2010 era el 3,6% del Producto Interno Bruto. Yo creo que ese es el rol que le corresponde muy fuertemente al Estado. Y yo creo que lo que estamos realizando en este momento es precisamente ver cómo queremos también tener crecimiento, pero preocupados de hacer preocupados de nuestra gente. Yo quisiera señalar como ejemplo de pacto social, y así veo yo también los cambios que deben hacerse en nuestra Constitución en un gran pacto social. El mismo pacto que hubo entre el doctor Salvador Allende y el doctor Eduardo Cruz Coque en el año 50 para que en el año 52 se creara el Servicio Nacional de Salud, que ha sido tan importante para mejorar los índices de salud de nuestro país. Yo espero que la discusión que se haga con la Constitución que necesitamos que sea en un acuerdo, en un gran pacto social. El mismo pacto social que tuvo los doctores Allende y Cruz Coque para que en Chile hubiera un servicio de salud que permitió mejorar los índices biomédicos de nuestro país en 30 años, lo que Estados Unidos lo hizo en 100. Y que eso hoy día ha permitido la prolongación de la vida y que significa una gran preocupación que hacemos hoy día con los adultos mayores para sus derechos humanos, no solamente preocuparnos de lo que es la previsión, sino que también, muy importante, la salud. Nosotros, eso es lo que yo quisiera señalar en esta intervención. Felicito al ministro de Hacienda y al Gobierno por este proyecto de ley que esperamos que lo hagamos todos por la unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar de saludar una delegación del Club de Adulto Mayor Ilusiones de la comuna de Maipú y del Club de Adulto Mayor Villa Magíster de la comuna de Maipú. Sean muy bienvenidos acá. Ellas han sido invitadas por el diputado don Joaquín Lavín León, que por cierto reitera su compromiso de invitarlas a almorzar. Como corresponde. Diputado León, confiamos en usted. Diputado Lavín, perdón, confiamos en usted. ¿Sí? Cuenta con el almuerzo. Quiero también saludar a los vecinos y vecinas de la población El Almendro 1 y del Club de Adulto Mayor Fortaleza del Almendro 1 de la comuna del Bosque. Ellos están acompañados por los dirigentes sociales doña Dixa Contreras, don Miguel Aguilera y don Osvaldo Riesco. Muy bienvenidos. Y han sido invitados por el diputado señor Daniel Melo, que también, por cierto, reitera la invitación a almorzar. Muy bien. Le ofrezco la palabra al diputado Felipe de Musí. Muchas gracias, hasta presidente. Por 5 minutos. 5 minutos, lo tengo más que claro. Muchas gracias, presidente. Bueno, a través suyo saludar al ministro de Hacienda y también saludar al diputado Mesa, que está de cumpleaños, no sé si está en la sala, pero desearle que tenga un muy feliz cumpleaños. Bueno, la verdad es de que este proyecto tal vez viene un poco atrasado, un proyecto bueno, pero la situación económica del país yo creo que no tenemos para qué volverla a comentar. Hoy en día el crecimiento es bastante paupérrimo. El día lunes pasado se dijo que ni siquiera vamos a crecer al 2%. Cuando uno analiza cómo crecíamos los años anteriores, nosotros crecíamos por sobre el promedio de nuestros vecinos. Por sobre el promedio de nuestros vecinos, independiente si estuviéramos bien con crisis económica internacional o no. Hoy en día, con precios del cobre o los commodities bajos,
estamos creciendo por bajo el promedio de nuestros vecinos. Y eso yo creo que nos tiene que, de alguna forma, llamar a preocuparnos por lo que está ocurriendo. Ahí veo al diputado Mesa. Muy feliz cumpleaños, diputado Mesa, a través suyo, presidente. La verdad es que eso es algo que nos preocupa. Y hoy en día, inclusive, también se está empezando a hablar de echarle mano al ahorro del país. El país tiene varios miles de millones de dólares ahorrados y hoy en día el gobierno está pensando como una de las alternativas echarle mano a ese ahorro. Yo creo que eso es algo que nos tiene que no solamente preocupar, sino que también ocupar. ¿Y quién se tiene que ocupar de esto? El gobierno, obviamente, de turno. Se agradece, presidenta, a través suyo al ministro, se agradece este proyecto, yo creo que es algo bueno. Creo también que una golondrina no hace verano. Es un puntapié para empezar a avanzar en algo que durante 2 años y medio este gobierno prácticamente lo tuvo votado. Hay ejemplos, ya lo explicó el presidente, pero hay franquicia para exportaciones de servicios, lo cual es bastante interesante. Yo creo que va a servir mucho para que las capacidades de nuestro país puedan salir para afuera. También se van a ampliar opciones para invertir los fondos de pensión y los seguros, obviamente salvaguardando la seguridad y el riesgo de estos en fondos de proyectos de infraestructura, lo cual es positivo. También por ahí, no sé, creo que el diputado Ortiz dijo un ejemplo bastante, es un detalle, pero es verdad, que se van a dejar de acuñar esas monedas que hoy en día el costo es mayor que la propia moneda, algo que tiene también toda una lógica de más ahorro institucional. Aquí hubo varias propuestas. Tuvo la propuesta de la Comisión Nacional para la Productividad, la propuesta de la CPC, también el Gobierno a través de este proyecto. Y la verdad es que hay muchas propuestas que hoy en día se tomaron en cuenta en este proyecto, muchas propuestas que no se están tomando en cuenta y que de alguna u otra manera tenemos que ver a futuro. Uno de esos es la famosa flexibilidad laboral, que yo sé que muchas de las personas que aquí me están escuchando, probablemente más los diputados oficialistas, creen de que hablar de flexibilidad laboral es prácticamente precarizar el trabajo. Y yo creo que en el Chile del siglo XXI no es eso, sino que es dar oportunidades. Y lo quiero decir con todas sus letras. Inclusive la OCDE nos ha dicho a nosotros como país que uno de los desafíos que tenemos en ámbito laboral es justamente de qué manera darles adaptabilidad, darles esa flexibilidad, en especial a las mujeres, a los jóvenes y a los adultos mayores. Hoy en día nuestro país no es un país de grandes industrias de línea de producción, como puede haber sido tiempo atrás o como pueden haber sido otros países, sino que hoy en día estamos, como les decía, en el Chile del siglo XXI y necesitamos también una productividad del Chile del siglo XXI. Otro ejemplo, que es un detalle, y yo no sé cómo, y nosotros lo hemos estado conversando junto a algunos diputados, el diputado Belolio también, pero esto también tiene que de alguna forma el gobierno ser parte, es cómo hoy en día una empresa tiene que contratar a un auxiliar y tiene la posibilidad de contratar a un hombre y a una mujer. Y la verdad es que sabe que si contrata a la mujer va a tener que pagarle la sala cuna. Y si contrata al hombre no tiene que pagar nada. ¿La empresa quién va a contratar? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Y ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que ir haciendo pequeños cambios para que ese tipo de situaciones no ocurran y eso también obviamente afecta a la productividad. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en la Alianza del Pacífico en mi distrito, en Puerto Vara, y tuve la oportunidad de conversar con el presidente Peña Nieto y con una senadora de México. Y ella me contaba que el presidente tiene muy baja aprobación, un 35%, porque ha impulsado 13 reformas muy necesarias. Temas de telecomunicación importantes, pero una de esas era la reforma tributaria, y que habían subido los impuestos a un 15%. La verdad, yo no estoy diciendo que hay que bajar los impuestos en Chile a un 15%, pero hay que tener cuidado porque esto también afecta obviamente el desarrollo del país. Y si afecta el desarrollo del país, también afecta obviamente el desarrollo económico y el desarrollo de muchas personas, en particular de los más vulnerables. Me va quedando poco tiempo. Yo creo que la productividad es un desafío de largo plazo. Es un desafío de largo plazo que tenemos que tomarlo como país, como Estado. Y yo hago una propuesta. Aquí el diputado Rincón criticaba de que en 4 sesiones habíamos sacado esto y yo comparto con él que hay mucho por avanzar. Y a mí me gustaría que ojalá todos los años este Congreso discutiera medidas para la productividad y pudiéramos avanzar en proyectos y en programas efectivos para que la productividad no sea solamente un tema ahora, que hay un tema económico, presidente, termino el tiro, sino que también asumir de que esto es un desafío de largo plazo, que no se va a solucionar con este solo proyecto y es un desafío que nosotros tenemos que abordar como país y no como sectores políticos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado señor Daniel Núñez, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que este proyecto que nos combina a impulsar la productividad es muy necesario y, por supuesto, que en aquella materia que señala o que argumenta la profundización del sistema financiero, por supuesto que nosotros creemos que es muy importante mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito.
y por lo tanto, si va en esa dirección esto, muy bienvenido sea. Yo quiero también agradecer acá al ministro de Hacienda, cuando no era ministro de Hacienda, cuando era presidente del Banco Estado, porque un tema que también permite mejorar el acceso de la gente al sistema financiero de las pymes son las nuevas inversiones que está haciendo el Banco Estado. Y quiero decirles que en la comuna de Canela hace pocos días se inauguró una sede del Banco Estado y me parece que es un gesto tremendamente importante porque a esa gente de Canela, una sede del Banco Estado le cambia la vida. Le permite hacer trámites, alivianar, sacar plata del cajero y es un pequeño cambio en la vida cotidiana de las personas y sé que en este Congreso hemos aprobado muchas iniciativas que piden o proyectos de acuerdo que piden cajeros o, sedes del Banco Estado en comunas pequeñas. Y también, por supuesto, presidente, que es muy importante lo que se señala respecto a la necesidad de promover la exportación de servicios. Por supuesto que es importante promover la exportación de servicios, especialmente si eso nos permite salir del circuito o de la maldición de las materias primas. Y permítame, presidente, centrarme en este punto. Creo que tenemos que asumir que Chile tiene un modelo de desarrollo económico basado en la exportación de materias primas que hoy día no da para más. La exportación minera, la maderera, los productos del mar están llegando al límite que la naturaleza y que los seres humanos permiten. Y cuando acá el diputado Silva nos decía que hay trabas a la inversión, si las trabas a la inversión no las pone el gobierno, diputado Silva, por su intermedio. Las trabas a la inversión, ¿saben quién las pone? Las comunidades. Porque las comunidades no aceptan que los proyectos se hagan hoy día afectando el medio ambiente. Las comunidades no aceptan que los proyectos se hagan teniendo todas esas consecuencias nocivas en la calidad de vida. Y quiero comentarles lo que pasa en mi región con proyectos nuevos. Por ejemplo, el proyecto Cruz Grande, en La Higuera, judicializado. El proyecto de la minera Dominga, en La Higuera, judicializado. Las centrales de respaldo en Los Vilos, con Barbalá, Andacoyo, todavía no están judicializados, pero van para allá. Por lo tanto, presidente, me parece a mí que es fundamental poder salir de este ciclo de la explotación de recursos naturales en bruto que hoy día no nos permite avanzar y sobre esa base quiero plantearle al ministro de Hacienda que nosotros hemos hecho propuesta y creo que en ese sentido el gobierno tiene que dar un paso más adelante. El año pasado esta Cámara aprobó el fin del decreto 701, un subsidio de las plantaciones forestales que en la práctica por muchos años fue en beneficio de las grandes empresas y hoy día en la práctica lo sigue siendo. Y nosotros lo que queremos es que haya un subsidio centrado en pequeños productores, pero que además permita o incentive la generación de valor agregado, porque no hay un incentivo, por ejemplo, en el sector forestal a la construcción de muebles, a la industria del mueble que permita que realmente salgamos de ese circuito que hoy día son las grandes empresas forestales que dependen de las plantas de celulosa. Y déjeme decirle también, presidente, que en ese sentido nosotros también consideramos que en materia de litio el Estado de Chile tiene que hacer más. No es posible que hoy día el litio lo esté exportando en Salmuera la empresa Soquimich, que además ni siquiera lo declara. Es decir, nos roba el litio el Salar de Atacama, no lo declara, no paga impuestos y más encima corrompe la democracia. Nosotros creemos que hay opciones. Muy distinto sería si Chile fuera capaz de dar un paso, aunque se molesta ahí el diputado de la 9ª región. Muy importante sería que Chile diera un paso, que por ejemplo exportara cátodos de litio, un nivel de procesamiento. Pero por supuesto que para exportar cátodos de litio hay que tener una empresa que sea capaz de hacerlo, que tenga la disposición de poner mayor valor agregado. Y cuando el Estado se propone hacer eso y se plantea hacerlo en el Salar de Maricunga, ¿saben lo que ocurre? Que en ese mismo salar, donde Codelco quiere crear una empresa estatal que pueda explotar litio y ponerle mayor valor agregado, tenemos hoy día 3, 4 concesiones mineras que están entregadas, ¿saben a quién? Al hijo del Frafra Errázuriz. Por lo tanto, ahora el litio no va a ser solo de Julio Ponce Lerú, también va a ser del hijo del Frafra Errázuriz. Por lo tanto, presidente, lo que nosotros queremos plantear es que nosotros como bancada vamos a apoyar todas las iniciativas del gobierno que permitan generar mayor valor agregado, superar la dependencia de las materias primas y este proyecto que logró eso va en esa dirección, especialmente lo que tiene que ver con las facilidades para la exportación de servicios, creemos que es un proyecto que va en buena dirección y esperamos poder tener más iniciativas en esta línea para dar una discusión más de fondo hacia dónde queremos llevar a Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Núñez. Le ofrezco la palabra al diputado señor Saldívar. Gracias, presidente. Chile ha vivido periodos de bonanza económica, pero esto no ha podido ser plasmado en un desarrollo económico social igualitario. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Han existido varios factores, pero uno de los más importantes es la poca o prácticamente nula visión de país que han tenido quienes poseen los medios de producción. Esto se refleja en la poca capacidad de innovación y emprendimiento de nuestra industria,
significando a la postre el carácter primario de nuestra economía, es decir, de extractores de materias primas. Esto en nada es propio de la actualidad y más bien ha caracterizado a Chile desde tiempos muy remotos. Señor presidente, Chile ha tenido varias oportunidades de alcanzar el desarrollo económico. Primero, con la producción y exportación de guano. Segundo, al ser el principal productor de salitre, dependencia de este producto que significó que nuestro país fuese uno de los más afectados por la crisis a causa del crack de la Bolsa de Nueva York, conocido como el Jueves Negro de 1929, que sumió al mundo entero en una severa crisis económica. Hoy, Chile sigue siendo principalmente un país productor de materias primas, exportando cobre, celulosa, frutas, pescados y otros productos, en donde la innovación y todo el conocimiento de ingeniería se limita a la extracción y exportación. ¿Dónde está la innovación y la diversificación de la industria? ¿Queremos volver a sufrir los vaivenes de la economía mundial? Ante esto es que el gobierno actual ha buscado poner fin a esta anomalía, intentando diversificar la matriz productiva, poniendo énfasis en el sector terciario. Señor presidente, de acuerdo a la fundamentación del proyecto de ley, al momento de hablar de productividad, debemos leer correctamente el contexto internacional en que nos encontramos, que se caracteriza por una sostenida baja en el precio de las materias primas y un menor crecimiento en las economías emergentes. Ante esto, el Ejecutivo ha propuesto políticas de optimización, producir más con los recursos con que se cuenta. Para ello, en el año 2014 se presentó la Agenda de Productividad, que contempló 47 medidas que apuntan a la diversificación productiva y que tienen en su conjunto el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país mediante el acceso a determinados bienes y servicios. Hoy nos encontramos en un año clave ante una incertidumbre internacional. Debemos tomar cartas en el asunto y esto ha sido recogido por nuestro gobierno, indicando este año 2016 como el año de la productividad. Para esto, el derrotero a seguir considera, entre otras medidas, la simplificación de trámites y la exportación de servicios, que significarán actualmente el 13% de las exportaciones, aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto. Para este sector se considera la ampliación del concepto de servicio de exportación, que tiene la finalidad de que más servicios queden exentos de impuestos del valor agregado. Además, considera evitar la doble tributación en el caso de las asesorías prestadas al extranjero. Señor presidente, como lo indica la OCDE, nuestro país tiene tasas de intereses que perjudican a las pymes, teniendo asimismo mayor morosidad, por lo que en este sector el que debe recibir todo el apoyo posible de tal manera de lograr efectivamente una mayor distribución de la riqueza, ya que en este tipo de empresas en que existe mayor equidad en el ingreso. Como lo indica el mensaje, la productividad no es solo responsabilidad del Ejecutivo, sino que la sociedad en su conjunto debe asumir también responsabilidades. ¿Pero todos podemos colaborar de la misma forma? No. Por eso, el llamado es especialmente a los propietarios de los medios de producción, de los que realmente tienen la capacidad de innovar y crear empleo, y mejorar así no solo su margen de ganancia, sino ayudar al país entero de tal manera que pueda cumplir estos 200 años de independencia en mejores condiciones de desarrollo económico y que beneficie a todos los chilenos. Por todo lo anteriormente dicho, señor presidente, es que apoyaré este proyecto de ley que busca potenciar la productividad de nuestro país, lo que significará mayor creación de empleo, mayores ingresos en las arcas fiscales y más recursos para llevar adelante políticas redistributivas. Gracias. He dicho. Señor diputado, le ofrezco la palabra para terminar ya al diputado señor Milosevic. Yo lo que te pedí, o sea, porque no, pues si vamos a seguir el debate. Gracias, presidente. Bueno, me gustaría hacer 3 comentarios generales. Primero, presidente, una cuestión de principio. El ministro
me parece que comentó muy bien una situación que habría comentado anteriormente el diputado Silva. Y tiene que ver con que el diputado Silva y la alianza entienden dicotómico el crecimiento económico, la productividad, con el avance de ciertas reformas en ciertos derechos sociales, y les parece que estos son contradictorios. Pero si miramos cómo ha avanzado el mundo desarrollado, son completamente complementarios. Y es más, una libertad requiere de un buen ejercicio de las libertades en general requiere de ciertas condiciones de igualdad que permitan que esa libertad no sea simplemente titular, sino que sea efectiva y que se pueda ejercer. Por lo tanto, la combinación de ambas cosas en un país que no quiere la polarización, por el contrario, lo que quiere es que avance en conjunto estas libertades económicas de productividad, de crecimiento económico, que son necesarias, que son muy necesarias, que son indispensables, pero eso no es contradicción y no hay ninguna razón por la cual ponerla en contraposición de ciertas reformas que también son necesarias para el país. Los países desarrollados eso es lo que han hecho y lo han hecho con éxito. Han sido capaces de combinar estos valores. Por lo tanto, es un primer comentario general de principio en donde no hay que caer en esta disputa artificial, porque es completamente artificial, entre que una libertad tiene que ser en desmedro o sacrificando ciertos niveles de igualdad o lo contrario, o viceversa. No es cierto que eso tenga que ser así, porque los países desarrollados, sobre todo en Europa, creo yo, han logrado esa combinación. Y hay que mirar, creo, más que a Estados Unidos, hay que mirar a países como Holanda, por ejemplo, que tienen una tradición de libre mercado, pero que también tiene una tradición de una garantía de ciertos derechos basales para todos sus ciudadanos. Esa combinación es la que finalmente va a hacer de Chile un país desarrollado. El resto es fanatismo de acá o de allá, de cualquiera de los dos lados, pero finalmente termina siendo un fanatismo dogmático que no permite combinación de estos valores. Dicho eso, presidente, sobre este proyecto en particular, una cosa que me entusiasma mucho y que ojalá como este Congreso nos enamoremos realmente, es de que va a permitir la exportación de servicios más fácilmente. Lo decía el ministro, cuando se trata de exportar manzana, todo el mundo lo tiene claro cuál es el procedimiento para poder hacerlo, pero cuando se trata de exportar inteligencia, la cosa es mucho más difícil, porque hay doble tributación, porque hay una serie de cuestiones que el emprendedor chileno no conoce, que la institucionalidad no está acorde para promover ese emprendimiento y esa exportación de inteligencia. Por lo tanto, un proyecto como este, tiene completamente sentido para poder que emprendedores chilenos, en su mayoría jóvenes, que están en la vereda de la economía de la creatividad, en donde alguien que no tenga necesariamente gran capital, que no sea dueño de los medios de producción, puede inventar un valor en el mundo y puede cobrar por eso y puede generar riqueza chilena desde la inteligencia del talento chileno. Eso es lo que hay que promover, y con clientes que necesariamente no están acá, por el contrario, que están afuera. Eso es lo que hay que buscar, y en Chile está pasando algo todavía subterráneo, en donde hay una economía que está exportando inteligencia. Pero lo que hay que hacer es que la institucionalidad no sea un estorbo para eso, todo lo contrario. Así que celebramos esa dimensión. Sin embargo, presidente, el artículo 5 de este proyecto, y esto lo hemos discutido con la diputada Alejandra Sepúlveda, el artículo 5 del proyecto, que tiene que ver con actualizar el portafolio y permitirle a las administradoras de fondos de pensiones y a las aseguradoras invertir en otras carteras donde hay más riesgo. Hay varias, dentro de las cuales está infraestructura, pero el proyecto es bastante más amplio. Nosotros, con respecto a eso, queremos decir lo siguiente. No nos parece que aumentar el riesgo sea deseable mientras no tengamos la otra discusión anterior a eso, que es cómo se comparte ese riesgo entre la administradora y finalmente el cotizante, porque hoy, frente a una pérdida, el que pierde es solo el cotizante, no la administradora. Aunque sabemos que las administradoras tienen buenos equipos y que lo que quieren es ganar, no perder, obvio que quieren ganar y eso está bien, ese es el incentivo del sistema. Lo que no nos parece muy justo es que frente a la pérdida solo sea el cotizante el que pierda. Por lo tanto, mientras no haya una discusión en donde ese riesgo sea compartido, con la diputada Sepúlveda hemos pedido votación separada porque nos parece complejo
aprobar algo que le ponga más riesgo al sistema frente a la expectativa y a la oportunidad de ganar mayor rentabilidad, pero que no está garantizado y que frente a la pérdida solo pierde el cotizante. Eso nos parece complejo, por lo tanto, mientras no haya una discusión más de fondo, nosotros en eso, por lo menos, presidente, no vamos a acompañar al ministro en esa votación. En el resto del proyecto lo felicitamos y nos parece necesario. El país no puede abandonar esa agenda de productividad. No hay ninguna razón por la cual abandonarlo. Y sobre todo, diputado, cuando se hace la reforma hay que acompañarlas de también agendas reactivadoras en lo económico. No son una contradicción y sean bienvenidas. Gracias, presidente. Bien, ha concluido el debate. Vamos a seguir con la tramitación de este proyecto la próxima semana con todas las personas que ya están inscritas, que son varias. Presidente, Vamos a proceder a... Diputado, señor. Presidente, muchas gracias. Disculpe. Señor presidente, ¿podría solicitar a su excelencia si tiene la gentileza de solicitar en la reunión de comité próximo que el proyecto de bomberos pudiera ser despachado la próxima semana a más tardar? No puedo, diputado. Yo con mucho interés y siempre con la mayor diligencia estaría dispuesto a acceder a lo que usted me pide, pero no es posible. Se vota ahora. Los bomberos no pueden esperar, diputado. Se queman. En votación general. Estaban sonando los timbres, señor presidente. Señor presidente, estaban sonando los timbres para llamar a votar. Así es. Muchas gracias, señor presidente. Estamos haciendo el gesto de hacer sonar los timbres a pesar de que todos deberían estar en la sesión, diputado. En votación general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.046 sobre sociedades anónimas en el sentido de perfeccionar los mecanismos que en ellas se establecen en beneficio de los cuerpos de bomberos de Chile. Hago presente a la sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común. Les pido en votación. Han votado todas las diputadas y todos los diputados. Voy a insistir, han votado todas las diputadas y todos los diputados. Por tercera vez han votado todas y todos para que después no haya ningún inconveniente, por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 64 votos. Por no haber sido objeto de indicaciones, queda más aprobado en particular. Aprobado y despachado el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengan un buen fin de semana. Felicitaciones a los bomberos. El proyecto que modifica la ley de sociedades anónimas en beneficio de los bomberos fue aprobado con el respaldo de 64 diputados y diputadas. Con relación al proyecto que impulsa medidas de productividad, la iniciativa tiene dos objetivos principales: profundizar el sistema financiero facilitando las transacciones, expandiendo las posibilidades de financiamiento y reduciendo su costo, haciendo más eficiente el sistema de pagos, y promover las exportaciones de servicios para diversificar la economía hacia nuevos sectores orientados hacia los mercados externos. Nosotros creemos que este es un proyecto que va en la línea correcta, no es suficiente, se requiere de otras políticas públicas, pero lo aplaudimos, lo echábamos de menos durante más de 2 años de gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que este es el primer proyecto que de verdad está focalizado a hacer que el país le vaya mejor, que tenga una dinámica, que exista un escenario que pueda generar mayor inversión pública, privada, que pueda haber más eficiencia, que pueda generar mayores y mejores empleos, que pueda dar una señal en términos de que la lucha del acceso a las oportunidades va a ser o se va a buscar en esta última etapa del gobierno como algo obligatorio y necesario. Y en esa línea obviamente que nosotros apoyamos este proyecto.
Otra de las medidas que considera la propuesta es facilitarle al Banco Central la construcción de bóvedas para almacenar efectivo y reducir sus costos de acuñación, transporte y almacenaje mediante la eliminación de las monedas de 1 y 5 pesos, junto con la ampliación de las alternativas de composición de los metales. Se va a eliminar la unidad de moneda de 1 peso. Porque al Banco Central le cuesta más producir el peso que el beneficio que se obtiene con su circulación. Entonces se propone que en los precios, aquellos valores que van entre 1 peso y 4 pesos se aproximen a la décima más baja, y aquellos que van entre 5 y 9 se aproximen a la décima más alta. Yo me pregunto por qué solo 4 unidades van a la baja y 5 al alza. ¿Ah? Siempre pensando en encarecerle la vida a los que tienen más necesidad de una vida barata. Así que yo he pedido que por lo menos altere la línea de corte y que sea de 0 a 5 a la baja y de 6 a 9 al alza. La continuación del debate sobre esta iniciativa y su posterior votación fueron trasladadas para una próxima sesión. Muchas gracias por acompañarnos en esta revisión de la sesión de sala número 44. Siga en compañía de Cámara de Diputados Televisión. Hasta pronto.